Ya hace una semana que se marchó mi abuelo, dejando a mi abuela sola. La familia está muy triste y desolada. No sabemos por qué lo hizo. Mis padres y yo decidimos quedarnos con la abuela para que no estuviera sola, por lo menos algún tiempo. Todo iba bien, pero al segundo día mi abuela empezó a estar más nerviosa de lo normal. No dejaba de bajar al sótano. Un día decidí bajar yo también, cuando todos estuvieran durmiendo. Puse una alarma a las 3 de la mañana para asegurarme de que nadie estuviera despierto. Abrí la puerta de mi habitación muy despacio. Me sentía muy nervioso. Nunca había bajado al sótano de mis abuelos. Bajé pegado a la barandilla de la escalera. La casa es vieja y algunos escalones resuenan al pisarlos. Yo sabía cuáles eran. Siempre nos pillaban a mi primo y a mí por esos escalones cuando decidíamos bajar a jugar a la Nintendo de madrugada. Aún recuerdo el susto que se llevó mi primo mientras jugábamos al Mario Bros. Con el volumen totalmente bajado, cuando apareció mi abuelo dándole un golpe en la espalda. El brinco que pegó fue inolvidable. Cuando estaba ya en el piso de abajo, me dispuse a ir al sótano, pero tenía algo de sed y me dirigí primero a la cocina. Abrí el grifo, aún nervioso, poco a poco. Cuando bebí noté algo en el sabor, un sabor tan asqueroso que casi me hizo vomitar, moviendo el vaso y tirando algo de agua al suelo sin querer. En ese mismo momento me puse a limpiarlo. Cuando ya había terminado, ayudado por la claridad de la luna que entraba por las ventanas, escuché los escalones. Alguien estaba bajando. Sentí miedo, porque sabía que me pillarían. Mis nervios ahora eran mucho más grandes. Me escondí en el armario de la despensa. Escuchaba los pasos acercándose cada vez más a mí. No sabía si era alguno de mis padres o mi abuela. Yo le tenía mucho respeto, a tal punto de casi alcanzar el miedo. Cuando miré por la cerradura no vi nada, pero había alguien en la cocina conmigo. Sentía una respiración justo en la puerta, pero no podía ver nada. De un momento a otro dejó de escucharse. Estaba tan nervioso que pasé un buen rato en la despensa. Cuando por fin salí, ya no había nadie. Tenía tanto miedo en ese momento que decidí subir a mi habitación. Me tumbé en la cama y solo quería que amaneciera. A la mañana siguiente no recordaba en qué momento me había quedado dormido. Mi abuela estaba como siempre, algo triste por mi abuelo. Mis padres ya se habían ido a trabajar y como era verano, yo me tuve que quedar solo. Sentía un nudo en el estómago solo de pensar que estaría solo con ella. Decidí salir unas horas al patio trasero que tenía la casa. Mi padre, hacía tiempo, nos había construido una casita en un árbol enorme que había allí. Tenía bastantes cosas mías y de mi primo. Quise distraerme, pero cuando por casualidad miré hacia la ventana de la cocina, allí estaba ella, mirando fijamente. La saludé con la mano, pero ella ni se inmutó. Se dio media vuelta y se marchó. Me dio un escalofrío por todo el cuerpo. El tiempo pasaba lento. Quería que llegaran mis padres. Cuando quise saber qué hacía mi abuela, entré en la casa. Solo escuchaba golpes que provenían del sótano. Sabía que era ella. No podía bajar. Me fui a mi habitación e intenté dormir, pero tocaron a la puerta. Carlitos, ven, vamos a comer, que es hora. Sí, abuela, ya voy, le contesté. Cuando llegué al comedor, había hecho jugo de sandía y pastel de carne, mi favorito. Le sonreí y me miraba con una sonrisa de satisfacción. Mis padres tenían que estar al llegar. Empecé a comer y todo estaba delicioso. Me fui a ver la tele. Estuve unas horas ahí y mis padres no llegaban. Ella estaba en el jardín y me entró otra vez curiosidad de mirar en el sótano. Esta noche lo haría. Ya era tarde y mis padres no aparecían. Otra vez mi abuela volvió a tocar a la puerta, exactamente igual que antes. Carlitos,
Ven a comer. Voy, abuela, respondí otra vez. Al llegar a la cocina, el jugo era distinto, más oscuro y rodeado de moscas. El pastel estaba perfecto. Supuse que había hecho otro. Dejé el jugo por la pinta tan horrible que tenía y comí algo de pastel. Mi abuela me miraba esta vez de forma diferente. Subí a mi cuarto a dormir. Era muy tarde y quería ver a mis padres por la mañana. Al entrar a la habitación me entró un olor a podrido. Con ganas de vomitar, fui corriendo a la ventana y eché todo el pastel. Dejé la ventana abierta. El olor era insoportable. No desaparecía de mi nariz, ni del cuarto, aun habiendo echado colonia. Intenté dormir, pero mi cabeza no dejaba de pensar en el sótano. La luz de la luna ya entraba por mi ventana y decidí bajar. Al abrir la puerta del sótano, el olor era más intenso. Nunca debía haber bajado, pero quizá eso me salvó la vida. Al entrar, estaba todo el suelo húmedo y pegajoso. Lo sentía con mis pies descalzos. Encendí la luz y me quedé pálido. Horrorizado, vi las cabezas de mi madre y mi abuelo destrozadas. La de mi abuelo flotaba en el tanque de agua y recordé aquel sabor nauseabundo del agua que bebí la noche anterior. Una arcada se escapó de mi garganta. Estaba temblando, de pies a cabeza por la imagen que tenía delante. Quería llorar. En ese momento sentí los chirridos de la madera de las escaleras y me escondí corriendo sin hacer ruido, dejando todo como estaba. No sé cómo pude reaccionar así. Pienso que fue el terror y el miedo a morir. Corrí y me escondí en el fondo, donde estaban todas las cosas antiguas de mi abuelo. En ese instante sonaron golpes y cristales rotos, seguidos de un silencio absoluto. Pasaron horas hasta que decidí salir. El olor impregnaba todo el aire. Subí despacio, muy despacio y temblando, intentando por todos los medios no hacer ruido ni gritar. Abrí la puerta y subí corriendo a mi cuarto. Al entrar corriendo, tropecé y caí al suelo. Una mueca de asco se dibujó en mi cara al ver a mi padre destrozado bajo la cama, faltándole media cara y la pierna. Corrí hacia abajo, con intención de salir de la casa y pedir ayuda. Casi me caigo de lo rápido que iba. No lo hice de milagro. Al llegar abajo, decidí salir por la puerta de la cocina y llegar al patio trasero del vecino. Allí yacía mi abuela, con un montón de puñaladas y el cuchillo responsable reposando en su mano, aún sujetándolo. Seguía viva, pero el cuchillo cayó al suelo y supe que ya había dejado de respirar. A su lado, un papel ensangrentado se encontraba encima de la mesa. Me acerqué aún con miedo, por si intentaba hacerme daño. Cuando llegué, alcancé a leer el papel. Me quedé paralizado y sin más comencé a vomitar. En él decía: espero que te haya gustado el pastel de carne, querido nieto.